Y yo le hacía esta pregunta y hasta el día de hoy nadie me la ha podido responder. Ni un solo católico instruido y estudiado me lo ha podido responder. Eso no me lo creo, de que nadie la puede responder esta pregunta. María puede estar allá en el cielo, en la presencia de Dios, pero escuchando la oración de todos, Cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. ¿Tienes argumentos bíblicos o históricos? Adelante, compártelos, pero no los vas a encontrar. Si tú tienes argumentos bíblicos, Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Los cristianos, los creyentes que están en el cielo con Dios, tienen la capacidad de escuchar las oraciones y no quedarse en silencio y no quedarse con dudas. Comunidad Católica Virtual. Paz y bien para todos. Hoy tenemos un video con un título chistoso quizás, pero la pregunta que hoy vamos a contestar es una pregunta seria, es una pregunta válida y es una pregunta que todos los católicos debemos tener una respuesta. Estás en el lugar exacto, pero para ponernos en contexto, escuchemos de una vez de qué se trata, cuál es la pregunta. Atención. Y yo le hacía esta pregunta y hasta el día de hoy nadie me la ha podido responder. Hasta el día de hoy, a mí, ni un solo católico instruido y estudiado me lo ha podido responder. ¿Cuál es la pregunta que yo le he hecho a muchos amigos y sacerdotes católicos? Si solo Dios es el único que está en todo lugar y todo lo sabe, ¿quién te asegura a ti o a mí que cuando alzas una oración a María, ella está presente cuando tú estás orando? Imagínate que este 12 de diciembre muchos mexicanos van a rezarle o orarle a María. Pero resulta que en Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica también tienen la costumbre del 12 de diciembre orar y rezarle a María, porque le atribuyen este día, el 12 de diciembre. ¿Cómo es que tú me puedes asegurar que María está escuchando mi oración al mismo tiempo que alguien más está elevando su oración? Sin embargo, aunque María ahorita esté en el cielo, que no lo dudo, ¿verdad? María puede estar allá en el cielo, en la presencia de Dios. Pero escuchando la oración de todos, solo Dios. Ahora, si tú tienes argumentos bíblicos o históricos, adelante, compártelos. Qué bueno que puedas defender algo que hasta el día de hoy nadie lo puede hacer. No existe. Por eso te digo, si tienes argumentos bíblicos o históricos, adelante, compártelos, pero no los vas a encontrar. María ya no puede estar en todo lugar ni en todo momento. Y si fuera así, ¿dónde están las bases bíblicas o históricas que comprueben de que María, cuando tú le rezas, te escucha al mismo tiempo que otra persona le reza? Si tú tienes argumentos bíblicos, o históricos, adelante, compártelos. Qué bueno que puedas defender algo que hasta el día de hoy nadie lo puede hacer. Bueno, aquí escuchamos ya la pregunta y vamos a ir de una vez a la respuesta porque nos han pedido argumentos bíblicos. Entonces vamos a leer la Sagrada Escritura para encontrar ahí la respuesta. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 12. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás
las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este texto bíblico está la respuesta que hoy necesitamos y que nos da el Señor a través de la Escritura. Pero para encontrar esa respuesta, voy a volver a releer y vamos a escudriñar esta Escritura para descubrir allí precisamente la razón de por qué los católicos creemos que la Santísima Virgen María, y no solo ella, sino todos los santos, es decir, todos los creyentes, los bautizados que han partido a la casa del Padre y que están con Él, tienen la capacidad de escuchar una oración que nosotros elevemos a Dios, escuchar la oración y presentarla delante de Dios. Volvemos nuevamente sobre el texto para ir despacio encontrando estas perlas preciosas en donde está la respuesta que nos interesa este día. Y dice así: el amor jamás dejará de existir. Aquí está hablando San Pablo de las cosas que son pasajeras. Y él afirma: el amor jamás dejará de existir. Y lo compara con otras cosas que sí van a dejar de existir. Dice: en cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Ojo aquí, veamos que San Pablo dice: solo conocemos. Está hablando San Pablo de la capacidad de conocer, es decir, yo puedo conocer aquellas cosas que me son inmediatas, hasta donde yo alcanzo a ver, hasta donde yo alcanzo a escuchar, porque mi naturaleza humana tiene ciertas limitaciones y solo puedo conocer en parte, como dice la Escritura, de manera imperfecta. Luego el versículo 10 agrega: pero cuando venga lo perfecto. ¿A qué se refiere la Escritura? Que esta condición que hoy vivimos, que esta realidad, que esta vida nos acarrea a nosotros ciertas condiciones humanas de imperfección. ¿Y cuál es esa imperfección de la que estamos hablando hoy, la que nos interesa y a la que se refiere San Pablo? La que hoy el Señor y la Escritura nos revelan es precisamente de la capacidad de conocer. Estamos en el versículo 10, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Yo puedo conocer hoy de una manera imperfecta, pero al estar en la presencia de Dios, al estar en el cielo, al estar en la casa eterna que Dios ha prometido, entonces sí, voy a conocer de una manera perfecta, porque lo imperfecto se acabará. Y agrega el versículo 11: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Lo que el Señor nos está diciendo es: esta etapa de vivir esta vida terrenal es una etapa que va a terminar, y que cuando venga la etapa de estar en la eternidad con Dios, será una etapa diferente. No es lo mismo estar aquí y orar que estar en la presencia de Dios y orar. No es lo mismo que yo pida por un hermano estando aquí en esta tierra que cuando yo esté en la presencia de Dios y clame al Señor por una necesidad de un hermano.
Y agrega el versículo 12. Ahora vemos con opacidad. Esto lo que quiere decir es que las cosas, lo que conocemos, no está claro, o que lo conocemos de una manera imperfecta. Y agrega, como a través de un espejo. Pero en aquel día, cuando estemos en la presencia de Dios, en ese día, hermanos, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Ahora conozco en parte, no lo sé todo. Si un hermano en Australia tiene una necesidad en este momento, yo no puedo conocerla. Conozco en parte. Conozco porque me llaman por teléfono, porque me mandan un mensaje, pero yo no tengo la capacidad de escuchar y de conocer la necesidad de alguien que está al otro lado del mundo. Por eso dice el versículo 12, ahora conozco en parte, pero en aquel día, cuando estemos en la presencia de Dios, conoceré tal y como soy conocido. Que esa capacidad que Dios tiene de conocer nuestro corazón es una capacidad que Dios comparte con aquellos que están con Él en el cielo, en la eternidad. Como los santos que ya murieron, sí murieron, pero para Dios siguen estando vivos. Ese es otro tema y por supuesto importantísimo que lo vamos a tratar, que tiene una gran relación con esto que hoy estamos hablando. Por supuesto que sí, pero en esta ocasión vamos a enfatizar que en aquel día conoceré tal como soy conocido. Cómo me conoce Dios a mí y cómo te conoce a ti. ¿Conoce tus necesidades? Claro que sí. ¿Conoce cuando tú le clamas, le pides a Él en oración? Por supuesto que sí lo conoce. ¿Conoce Dios cuando tú le presentas tus necesidades en el rezo del Santo Rosario? Por supuesto que sí. Pues esa capacidad de conocer es algo que Dios quiere compartir con aquellos que Él ama, porque para eso va a llevarlos junto a Él en la eternidad en el cielo. Y esa es la condición que ya están viviendo, ya viven. Nosotros no, porque estamos aquí todavía. Pero un día vamos a partir de este mundo y vamos a llegar a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué, hermano? La Escritura hoy nos está diciendo que cuando lleguemos donde está Dios, que seamos uno con Dios verdaderamente, entonces vamos a conocer así como Él nos conocía a nosotros. Vamos a tener la capacidad de conocer las necesidades de nuestros hermanos que todavía están, como decimos, en este valle de lágrimas. Entonces, este es el fundamento bíblico para refutar esta mentira. María no puede escuchar, sí puede escuchar, lo dice la Escritura. Sí puede conocer. María no puede saber lo que necesita una persona. Sí puede. Al ella estar ahora en la presencia de Dios, ella adquiere también esta gracia divina de conocer así como Dios nos conoce a nosotros. Así que con confianza a pedirle a nuestra Madre Santísima, porque ella sí puede escuchar nuestra necesidad y sí puede conocer nuestra oración, así estemos aquí en El Salvador, estemos en los Estados Unidos, estemos en Europa, estemos en Asia, estemos en África, estemos en Oceanía, donde quiera que tú estés. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios, porque es una gracia que Él regala a los que ya están con Él en la eternidad. Las sectas protestantes atacan, difaman y denigran a la Santa Madre de Dios. En cambio, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, dice: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y además, la Palabra de Dios nos dice que Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dijo: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel reconoce en Santa María
a la Madre de Dios. Solo un necio, solo un ignorante se atreverá a contradecir lo que la palabra de Dios afirma, lo que el mismo Señor nos enseña en su palabra. Vamos también a compartir 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice así la Escritura: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para que nadie se escandalice, la Escritura nos dice claramente que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, porque vivimos las limitaciones humanas. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Bueno, esto no debería de extrañarnos, porque desde el Génesis nosotros hemos leído y hemos aprendido, lo dice la Escritura, que Dios nos hizo semejantes a Él. Ahora también en esta carta primera de San Juan, el Señor vuelve a decirnos: seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Esta es la realidad del cristiano, del creyente, del bautizado. Seremos como Él, seremos semejantes a Él. Vamos a estar definitivamente unidos a Cristo cuando partamos de este mundo, cuando estemos en su presencia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2682. En virtud de su cooperación singular con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ora también en comunión con la Virgen María para ensalzar con ella las maravillas que Dios ha realizado en ella y para confiarle súplicas y alabanzas. Resumimos diciendo, los cristianos, los creyentes que están en el cielo con Dios, tienen la capacidad de conocer, de escuchar las oraciones, porque así le ha parecido bien a Dios. Lo dice la Escritura. Hoy lo acabamos de leer y yo espero que tú afiances tu fe. Entonces, a partir de este momento, hermanos, a rezar el Santo Rosario. Debes confiar en Dios y también en aquellos que están junto a Dios. Muchos santos, muchos creyentes, y entre ellos la Madre Santísima del Señor, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre de todos los creyentes. Vamos a terminar el video aquí, pero este tema da para muchísimo más. Ese video tiene muchos errores y yo quiero que los revisemos. Bueno, ya le dimos respuesta a esta pregunta importantísima. Nadie la podía responder. No lo creo. Cualquier católico, cualquier sacerdote perfectamente podía haber respondido esta pregunta. Eso no me lo creo, de que nadie la puede responder esta pregunta. Cualquier católico medianamente instruido es capaz de responder esta pregunta y no quedarse en silencio y no quedarse con dudas. Eso sí, si tú le preguntas a un católico que no sabe nada de su fe, se va a quedar calladito. No va a responder, no va a saber qué decir. Por esto es importante que aprendamos la fe católica, que profundicemos en la fe. Es importante que afiancemos la doctrina cristiana, y esa doctrina verdadera únicamente la enseña la Iglesia, que ha sido
instituida por Cristo, la Iglesia Católica. Así que, ya que llegaste hasta el final de este video, te pido que si crees que este video puede ser de utilidad para otros hermanos que quizás se han ido de la iglesia y que quizás se fueron de la iglesia por tener estas dudas, por favor, no te quedes con este video, no te quedes con esta información, envíalo, comparte este video porque será muy útil para ellos y para otros que quizás están a punto ya de irse, de marcharse, a punto ya quizás de renegar de la fe católica. Y por eso es importante que tú compartas. Y también es importante que aquí abajo le des a la manita de like y luego a la campanita. Sirve para que este video YouTube lo muestre a muchas personas que quizás como tú estaban necesitando escuchar esta respuesta de este día. Un abrazo para todos. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien para todos. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.